Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Pedagogía Comparada, una de las grandes asignaturas que tenemos como de la historia de la educación. Y mira que historia de la educación es otra de las asignaturas que más nutren la formación de nuestra carrera profesional. El día de hoy tenemos algo bastante interesante, venimos de un cambio de movimientos pedagógicos y pues desafortunadamente y afortunadamente pues para la pedagogía sucede los movimientos, las revoluciones y las guerras mundiales que le dan otra perspectiva al desarrollo educativo en los diferentes contextos y en los diferentes países. En esta ocasión nos vamos hasta Rusia, donde vamos a observar cómo esos cambios se han trasladado de un lado al otro. Seguimos viendo perspectivas sociopolíticas de la educación. El día de hoy vemos pedagogía socialista, análisis marxista de la educación, bases de la pedagogía socialista, Marx, Engels y la educación, régimen combinado de producción y educación, educación para la polivalencia, el papel del Estado en la educación, los contenidos de la enseñanza, que son pues algunos de las situaciones que veíamos. Si tú recuerdas, pues ya habíamos visto esto, un poco del sociopsicoanálisis de Gerald Mendel, este, Renan Nauri, Aida Vázquez, y el día de hoy nos vamos con esto, que es una perspectiva que ya habíamos visto. eh, Se refiere a la forma en que se ve o se entiende algo, ya sea desde un punto de vista físico o de una perspectiva abstracta. Ahora, desde este tema que estábamos viendo, de la educación para la polivalencia, sobre todo, que platicábamos, ahora vamos a abordar esta perspectiva. Ok, seguimos con estos pasos. No sé si recuerdas, pues que lo último que aconteció en este sentido, platicábamos la clase anterior de pues sí, la pedagogía socialista, ¿no? Que era la educación para la polivalencia. Ahora vamos a ver algunos de sus exponentes, de los máximos exponentes, y nos vamos a centrar en esto que estamos hablando específicamente en la pedagogía soviética post-revolucionaria, la política escolar de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Vételo aprendiendo, porque seguramente va a venir en el examen. A Makarenko, la pedagogía bolchevique, y a Blonsky, la escuela del trabajo. Y te adelanto los temas de la siguiente. Pero mira, esto es bastante fascinante. Vamos a iniciar con este pequeño con este pequeño video, dame un segundito, y te voy a dejar otro de tarea para que lo veas en casita, ¿eh? Dame unos momentos más, unos segundos, espera ahí tantito, vamos a acelerar esto. Ok, atento a todo esto, ¿eh? A partir de aquí iniciamos, te voy contando algunas cositas. Hoy en Draw My Life, la Revolución Rosa de 1917. En
1894, el zar Nicolás II de Rusia tomó el poder de un imperio habitado por 126 millones de personas. La clase obrera vivía situaciones de pobreza y hambre, mientras que la clase alta o la élite nadaba en un mar de lujos. La lucha en contra de las injusticias del gobierno y la escasez de comida causó una revolución en 1905. Durante una protesta, las fuerzas imperiales dispararon a los protestantes matándolos e hiriéndolos. Ok, como primer dato tenemos que antes de la revolución, el régimen que imperaba en aquellas tierras de Rusia era un régimen zarista, ¿ok? La máxima figura era el zar. Anótale, anótale ahí, ¿ok? Vamos a partir de ese día. El último de los zares, perdón, fue Nicolás II, todos provenientes de la dinastía Romanov, ¿ok? De la familia Romanov. Esto ocasionó meses de manifestaciones de trabajadores furiosos. La revolución de 1905 desencadenó en que el zar comunicara el Manifiesto de Octubre, donde se establecían las bases para la protección de derechos civiles, la creación de una constitución y la creación de una Duma imperial o una Asamblea Nacional. El manifiesto no fue suficiente y alrededor de una década más tarde, en 1914, la tensión económica existente aumentó con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Al zar se le declaró responsable de las derrotas en el frente y de la crisis económica. También se pensaba que Alejandra, la esposa del zar, estaba liada con Alemania por su ascendencia. Ella despidió a oficiales electos y los reemplazó siguiendo los consejos de Grigori Rasputin, quien ejerció mucha influencia sobre ella y toda la familia Romanov. Sin embargo, Rasputin fue asesinado por aristócratas rusos en 1916 con el fin de terminar el poder que tenía sobre la familia real. Para entonces, la mayoría del pueblo ruso ya había perdido la confianza en el liderazgo fracasado del zar. El gobierno se mantuvo corrupto, la economía del imperio se dirigía cuesta abajo y el zar Nicolás rompió en repetidas ocasiones la Duma, especialmente cuando la asamblea se oponía a su voluntad. El pueblo ruso buscaba la manera de derrocar al zar. El 23 de febrero de 1917 ocurrió la Revolución de Febrero en la ciudad de Petrogrado, la capital del Imperio Ruso. Miles de mujeres salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y protestar contra la escasez de comida. Al día siguiente se les unieron trabajadores y estudiantes con pancartas y carteles que llevaban mensajes pidiendo la caída del zar y de la monarquía. Las tropas que habían sido enviadas para controlar las protestas, a cambio se levantaron contra el zar y se unieron a los protestantes. En estas protestas, funcionarios del zar fueron arrestados, prisiones y estaciones de policía fueron atacadas y emblemas del gobierno zarista fueron destruidos. El gobierno había perdido el control en la capital del imperio. Las autoridades no tenían poder militar dentro de la capital y la expansión de la rebelión llevó a que algunos pensaran que estos eventos los habían planeado partidos socialistas, pero en realidad fueron llevados a cabo por soldados, trabajadores y estudiantes cuyos nombres nunca se dieron a conocer. El 27 de febrero, un grupo de personas se reunieron en el Palacio Tauride en busca de líderes. Así fue como surgió el Consejo de Trabajadores conocido como Soviet. La mayoría de los líderes del Soviet de Petrogrado no buscaban poder, sino que querían construir un gobierno de acuerdo con la doctrina de Karl Marx. Esta doctrina dictaba que, en un país como Rusia, el primer paso para llegar a una orden socialista lo debían tomar burgueses demócratas. El 1 de marzo de 1917 se estableció un gobierno provisional y el Soviet prometió apoyarlo siempre y cuando se apegara a unos principios democráticos. Los líderes de este gobierno provisional crearon un programa liberal de derechos como la libertad de expresión, igualdad ante la ley y el derecho de los sindicatos a organizarse y levantarse. Estaban en contra de una revolución social violenta. El zar continuaba luchando contra las protestas del pueblo, a lo que sus ministros le comunicaron que la única manera de restaurar el orden y salvar a Rusia de una derrota era si abdicaba al trono. El 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II de Rusia bajó del poder y dio fin a la dinastía de los Romanov, que llevaban 300 años en el poder. El pueblo ruso esperaba que el nuevo gobierno fuese más democrático y sobre todo más justo. El objetivo del gobierno provisional era mantener el poder hasta que una asamblea constituyente fuese electa, para otorgarle a Rusia una nueva constitución. Solo que el gobierno provisional también compartía poder con el Soviet de Petrogrado, liderado por el Partido Social Revolucionario y los mencheviques. El Soviet era mucho más radical que el gobierno provisional, pero apoyaba su decisión de continuar en la Gran Guerra y cumplir lo que el país le había prometido a los aliados.
La situación en la que había caído Rusia al participar en la Primera Guerra Mundial fue aprovechada por uno de los partidos de menor tamaño, los bolcheviques. Su líder, Vladimir Lenin, consideró que las acciones del gobierno provisional habían convertido a Rusia en el país más libre. Ok, aquí en cuestión de los bolcheviques, pues únicamente hay que entender que es una parte o eran miembros eh, de lo que ya mencionaron, el Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Efectivamente, su líder era Lenin y eran agremiados de carácter marxista, totalmente revolucionarios. Defendían esta parte de la revolución obrera que les diera pues el acceso a un Estado socialista, ¿no? Creían que la necesidad de un partido pues debería de estar fundada, ¿no? En una parte centralizada y disciplinada para poder liderar la revolución. Liderados por Lenin en 1917, cuando estalla la revolución, toman el poder en Rusia y Lenin había pues permanecido 16 años vean, exiliado vean. en Suiza. Regresó en un tren proporcionado por Alemania, que esperaba que su oposición a la guerra fuese la suficiente para debilitar la participación rusa en el conflicto. El 3 de abril, Vladimir Lenin llegó a la ciudad de Petrogrado con un plan de una segunda revolución para dar poder a los soviets. Además, pidió una redistribución de las tierras y que pasaran de ser propiedad de la clase alta a la clase baja. Pidió también que el poder pasara de manos del gobierno provisional a ser de los soviets. Con el paso del tiempo, la economía empeoraba y la crisis en Rusia aumentaba. Y al pueblo le llamaba cada vez más el programa bolchevique con su lema: pan, paz y tierra. Trabajadores y soldados se unieron al Ojo, pensamiento porque este movimiento político y social de pan, pan y tierra tiene que ver mucho con la educación, ¿eh? de Lenin. Sus argumentos estaban en el lado opuesto a las declaraciones de Marx, y Lenin defendía que no se necesitaba de una revolución burgués demócrata. Así, muchos apoyaron la causa de Lenin, incluido el partido bolchevique. Sin embargo, el pueblo aún estaba insatisfecho. Participantes de las huelgas pedían jornadas de 8 horas y control de los trabajadores de las fábricas. Mientras tanto, el Soviet de Petrogrado luchaba con el control limitado que tenía sobre rebeliones en las comunidades agrarias. La comunidad de los pueblos era la responsable detrás de la revolución de la zona rural del país, quienes protestaban la falta de tierras y ganado. Por otro lado, los soldados tenían sus propios comités, y algunos de ellos se negaban a pelear por más de 8 horas al día, reclamando así los mismos derechos que los trabajadores. El éxito del ejército ruso en el frente demostraría para el gobierno provisional la conservación del Estado. De lo contrario, la victoria de Alemania significaría el regreso de la dinastía Romanov. Rusia lanzó un nuevo plan de estrategia a mediados de junio, y durante los primeros 2 días consiguieron avanzar, pero en el tercer día fueron sorprendidos por un ataque por parte de Alemania que le costó la vida de 400.000 soldados rusos. Como resultado, el 4 de julio de 1917, soldados y miembros de la Marina rusa se rebelaron contra el gobierno. A ellos se les unieron trabajadores con apoyo de los bolcheviques, pero tropas fieles al gobierno dispararon a los soldados. Algunos líderes bolcheviques fueron arrestados y Lenin consiguió escapar a Finlandia con ayuda de Joseph Stalin. Mientras tanto, el gobierno provisional colocó a Alexander Kerensky como el nuevo primer ministro. Siendo el único socialista dentro del gobierno, era denominado el más capaz de volver a unir el país y detener la carrera hacia una guerra civil. También era el único político con apoyo popular aceptado por los líderes militares y la burguesía. El gobierno provisional lo veía como el hombre que salvaría a Rusia de una anarquía. El 8 de julio de 1917, Kerensky tomó el poder, pero una vez en el puesto, las políticas de Kerensky se volvieron más autoritarias. Estableció restricciones en los eventos públicos, reinstauró la pena de muerte en el frente y restableció la disciplina militar, que había colapsado con el ataque alemán al ejército ruso. El jefe del ejército, el general Kornilov, pensaba que la participación rusa en la guerra estaba siendo debilitada por los problemas del país. También aseguró que esto estaba siendo saboteado intencionalmente por personas como Lenin, a quien declaró un espía alemán. Tanto Kerensky como Kornilov buscaban afrontar la presión sobre los trabajadores rusos, quienes se encontraban organizando comités en las fábricas para tomar el control del lugar. También estaban creando grupos paramilitares para evitar una revolución con violencia reaccionaria. El resto de los políticos rusos comenzaba a ver que la única solución ante una posible guerra civil era una dictadura militar. Kornilov intentó reemplazar a Kerensky con esta dictadura para así terminar con la revolución.
Pero Kerensky ya lo veía venir y en agosto de 1917 ordenó a sus hombres marchar en Petrogrado para restablecer el orden. Pidió ayuda al proletariado ruso y a los bolcheviques para defender la ciudad ante el golpe militar. León Trotsky fue liberado de prisión por líderes bolcheviques. Envió tropas armadas de este partido, los Guardias Rojos, a puntos clave de la capital para defenderla. Solo Ojo, porque ya estamos viendo muchísimas figuras políticas, pero pues ¿de dónde salen todas estas figuras? Ve poniéndole atención. que no había necesidad de pelea, ya que los revolucionarios soviéticos lograron detener las fuerzas de Kornilov. Las huelgas de trabajadores ferroviarios, la mayoría partidarios bolcheviques, consiguieron impedir que los soldados de Kornilov se pudieran mover por tren, y en consecuencia estos soldados normalmente cambiaban de lado o se retiraban del conflicto. Los bolcheviques fueron llamados los salvadores de la revolución y al final de septiembre de 1917 tenían la mayoría del soviet de Petrogrado. Por otro lado, Kornilov fue declarado traidor y encarcelado junto con otros 30 oficiales. El pueblo aún ponía en duda el puesto de Kerensky. Mientras tanto, en Finlandia, Lenin pedía a los bolcheviques que iniciaran una rebelión de inmediato, antes de que el Congreso de los Soviets fuese convocado el 20 de octubre. Regresó a Petrogrado y convocó una reunión de los miembros de su partido el 10 de octubre para planificar un levantamiento. Encontró el momento perfecto para hacerlo cuando el Congreso de los Soviets fue aplazado hasta el 25 de octubre. La noche del 25 de octubre, los bolcheviques comenzaron el golpe. Grupos de guardias rojos entraron en el Palacio de Invierno, la sede central del gobierno provisional. Kerensky huyó de la ciudad, escapando por poco de ser capturado. El arresto de los ministros de Kerensky fue anunciado al Congreso, cuyos miembros habían acordado en formar un nuevo gobierno basado en todos los partidos de los soviets. Los mencheviques y el Partido Social Revolucionario no participaron en el nuevo gobierno, otorgándole a los bolcheviques un monopolio dentro del soviet. Además, Lenin informó sobre el derrocamiento del gobierno provisional. Algunos Orden, líderes estaban en muchísimo contra, orden y excepto León disciplina ahí, Trotsky, que atentos. provenía de la izquierda menchevique. Fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y fue la mente organizadora de la rebelión que cambió la historia de Rusia. Después del ataque en el Palacio de Invierno, los bolcheviques tomaron el poder quitando a Kerensky de su puesto. Fue uno de los eventos menos sangrientos, salvo por la exterminación de la familia Romanov, que sucedió un poco después. Este fue el triunfo de la Revolución de Octubre. A partir de la victoria, el Congreso ruso-soviético instauró un nuevo... Ojo, Ojo, porque aquí ese es el triunfo, así termina la Revolución de Octubre y así empiezan las ideas pedagógicas de la posrevolución en Rusia, gobierno revolucionario que formado por después, perdón, que después se expanden a, pues prácticamente a todos los continentes. bolcheviques y con Lenin como presidente. En los meses siguientes, los bolcheviques consolidaron su toma del poder, mientras luchaban en una guerra civil contra el Partido Contrarrevolucionario. Aproximadamente 2 millones de soldados perdieron la vida en la Revolución Rusa y otras 9 millones de personas civiles murieron por hambre y enfermedad. Lenin... Ok, esto significa ruptura de la estructura o del tejido social, en donde ya las familias de 2 millones de soldados perdieron un se integrante enfocó en y construir una nueva unas orden 9 socialista. millones de Así, personas el con 30 de hambre, diciembre de 1922, la Unión Soviética fue creada. pues tenían otro tipo de necesidades, ¿no? Y atentos con la aparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y hasta aquí la Vamos a ver algunos datos que ya revisamos, solamente para que los vayas teniendo ahí en cuenta sobre la República Socialista Rusas, de la Unión de Repúblicas Socialistas. Este, a partir de aquí, pues hay que lidiar con muchísimas cosas, ¿no? La pobreza, el hambre, la falta de educación. eh, Aquí viene un tema bastante, pero bastante interesante porque los estragos de la guerra dejaron analfabetismo en todo lo que era el imperio ruso de la familia Romanov y pues en lo que después se convierte en la URSS, ¿no? En la Unión de Repúblicas.
socialistas. Dame un segundito, te voy a poner otro videito, pero esta vez abordado desde la parte histórica, de la parte geográfica, para que más o menos te des cuenta del impacto de todo lo que pues aconteció en este sentido, ¿no? Eh, Hablamos de un tipo de educación politécnica relacionada a la guerra, pero quiero que veas de esto, solamente vamos a ver unos minutitos, dame un segundo. Ahora sí, un poquito más de contexto, dame un segundito. Comenzamos en vísperas de la Primera Guerra Mundial. El Imperio ruso, gobernado desde hace 3 siglos por la dinastía Romanov, Sí hay ocupa cosas que se actualmente una repiten, sexta pero parte de la superficie atento mundial. al La contexto industria del país geopolítico. funciona bien, principalmente gracias a la gran producción de acero, carbón y petróleo. Pero las condiciones de trabajo son muy difíciles. El país está poblado por algo más de 170 millones de personas, la gran mayoría de las cuales son campesinos pobres y mal equipados, vinculados a comunidades llamadas MIR. Desde el punto de vista militar, el país tiene el mayor ejército del mundo, con unos 6 millones de soldados, pero aquellos están menos equipados y entrenados que en otros países, especialmente Alemania, que tiene el ejército más fuerte del mundo. Desde el punto de vista diplomático, Rusia, Francia y el Reino Unido forman la Triple Entente, que se opone a la Triple Alianza de Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por último, en los Balcanes aumenta la tensión entre Austria-Hungría, que quiere extender su imperio, y Rusia, que quiere proteger a los pueblos eslavos y ortodoxos. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, el heredero del trono austriaco y su esposa son asesinados por un nacionalista serbio de Bosnia. En represalia, Austria-Hungría, apoyada por Alemania, le declara la guerra a Serbia. Rusia, aliada de Serbia, decreta una movilización general y en pocos días estalla la Primera Guerra Mundial. San Petersburgo, la capital rusa, pasa a llamarse Petrogrado para no tener un nombre que suene a alemán. Ok, ese es dato importante, ¿eh? Voy a rezar tantito. Cultura general. A llamarse estalla. Rusia, aliada de Serbia, decreta una movilización general y en pocos días estalla la Primera Guerra Mundial. San Petersburgo, la capital rusa, pasa a llamarse Petrogrado para no tener un nombre que suene a alemán. Los miembros de la Triple Entente acuerdan no firmar un tratado de paz. Ok, aquí es la muerte, lo que marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, es la muerte del archiduque Franz Ferdinand, ¿eh? Si tú eres fan de esa banda, pues, no, pues ya sabes a qué debe el nombre, y pues el archiduque Franz Ferdinand es el asesinado. Por separado con las potencias centrales. Rusia lanza dos ofensivas, una en Rusia Oriental, que es rechazada, y otra en Galicia, que tiene éxito. En el sur, el Imperio Otomano se une a las potencias centrales y cierra los estrechos que unen el Mar Negro con el Mediterráneo, aislando a Rusia. En 1915, mientras el frente occidental está congelado en las trincheras, Alemania lanza una gran ofensiva contra Rusia, apoderándose de numerosos territorios. Millones de refugiados vagan por todo el país, mientras la industria funciona a toda máquina para la guerra, en detrimento de las necesidades civiles. La inflación y el racionamiento enfurecen a la población, mientras la guerra se alarga y la moral de las tropas está por los suelos. Se organizan huelgas en todas partes. En Petrogrado se convierten en una revolución armada incontrolable, que obliga al emperador Nicolás II a abdicar, marcando el fin de la dinastía romana. Se crea un gobierno provisional que intenta calmar la situación, pero que opta por continuar la guerra de acuerdo con el pacto hecho con sus aliados. En los frentes, cada vez más soldados agotados y descontentos desertan. En el campo, los campesinos atacan las propiedades ricas y se apoderan de las tierras cultivables.
En las fábricas, la escasez de suministros deja sin trabajo a cada vez más obreros, lo que provoca nuevas huelgas. Impotente, el gobierno provisional es incapaz de controlar el país. Ojo acá, El partido... ojo ahí porque ya el escenario es bastante complicado, ¿no? El escenario ya se torna bastante difícil. Eh, la Primera Guerra Mundial, pues sin duda sus estragos son amplios, de magnitudes eh, altas. Y después viene esto, la parte de la creación de la URSS y su impacto. Quiero que chequen aquí. bolchevique, con Vladimir Lenin a la cabeza, aprovecha el caos para iniciar una nueva revolución y tomar el poder. El partido quiere la paz inmediata, la redistribución de la tierra. Más hambre y más guerra, todo a través de la justificación de la paz. Esta es una época de muchísimas guerras, ¿eh? Atentos, porque ahorita vamos a ver esto como una panacea, como una posible solución, pero después viene la Guerra Fría y otras situaciones. A los campesinos, el control de las fábricas por los obreros y la igualdad y emancipación de las minorías. Así consigue fácilmente el apoyo de gran parte de la población. Se lanza un llamamiento a la paz en la Europa sin anexiones ni compensaciones y se firma un alto el fuego con las potencias centrales. Además, los bolcheviques cancelan las deudas del país, provocando la ira de los antiguos aliados. En el país, muchas minorías aprovechan la situación para proclamar su independencia, lo que obliga a los bolcheviques a reaccionar para no perder el acceso a ciertos recursos vitales, como el petróleo azerí, los minerales caucásicos o el trigo ucraniano. Pero el 9 de febrero de 1918, Alemania y sus aliados reconocen oficialmente a Ucrania. Como reacción, los bolcheviques interrumpen las negociaciones de paz. Alemania reanuda la ofensiva y se apodera rápidamente de grandes territorios, obligando a los bolcheviques a firmar un tratado de paz desfavorable. Los bolcheviques deben entonces reconocer muchas independencias y ceder territorios al Imperio Otomano, perdiendo un tercio de su población y el acceso a muchos recursos. Esto supone el fin de la Primera Guerra Mundial para Rusia, pero sus antiguos aliados no reconocen el tratado y preparan fuerzas para apoyar a las milicias antibolcheviques. Y después se viene esto. Temiendo que Petrogrado sea invadido, Lenin traslada la capital a Moscú, en el corazón de la zona que controla, pero se organizan ejércitos y gobiernos rebeldes por todas partes. En el este, la Legión Checoslovaca se rebela y toma el control del ferrocarril transiberiano, amenazando, entre otros, a Ekaterimburgo, donde la familia Romanov está detenida. A continuación, son ejecutados para evitar que vuelvan al trono. En el sur, el ejército de voluntarios, reforzado por los cosacos, controla la región del Cáucaso Norte. En Europa, la Primera Guerra Mundial termina con la derrota de las potencias centrales. Los bolcheviques anulan inmediatamente el tratado firmado con las potencias centrales y sus ejércitos entran en los territorios perdidos. Por otro lado, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Japón, entre otros... Le vamos a parar aquí, te voy a dejar el video ahí en la plataforma para que termines de verlo y nos vamos a adentrar a las pedagogías a las pedagogías soviéticas postrevolucionarias. ¿Qué es lo primero que vamos a observar? Mira, el trabajo centralizado de estas pedagogías está en estas características. La educación politécnica, ¿no? Y aquí podemos entender que es vista pues te digo, como una posible solución de manera integral, una posible solución, sí, que englobe que el conocimiento que tengas teórico en la práctica laboral, pues lo puedas vincular con la escuela, con los medios de producción y con el trabajo social, ¿no? Que el trabajo realmente sea productivo, que no solamente sea una jornada laboral, sino que le ofrezca al ser humano la oportunidad, pues, de desarrollarse. Que exista participación activa de los estudiantes, rompiendo con el modelo tradicional de enseñanza, el que ya conocemos todos, en donde el docente es el que imparte el conocimiento y todos los demás repiten, ¿no? Y que la Escuela Única del Trabajo pues tenga un tipo de reformas a lo que ya tenía el sistema educativo zarista y que todos los niños, todos los jóvenes tengan acceso a ello.
Estos métodos pues son un poquito más complejos para la organización de los contenidos educativos porque estamos hablando de muchísimas guerras, de muchísimos cambios políticos, sociales, en donde pues impera el hambre, la deslealtad, el velar por los intereses propios. Entonces, estos métodos se vuelven más complejos de aplicar, pues por obvias razones, ¿no? Tornamos o damos parte a un modelo de escuela politécnica, es decir, que nos instruya en el manejo de diferentes oficios que preparen a los jóvenes para participar en la construcción de una nueva sociedad. Te voy a dejar estas referencias. Vamos a ver. Estos son unas joyas, ¿eh? Esta publicación de la Nuyes y estas son unas joyas. Vamos a revisarlas. Saca el screenshot para que los busques así. Vámonos con el primero, ¿ok? Y aquí es donde le vas a notar hasta el cansancio. Unos segunditos mientras carga. Permíteme tantito. Ok, la creación de un sistema educativo inclusivo en la URSS. Ok, hablamos de pues estas vicisitudes y pues todo esto que conlleva la revolución, ¿no? La guerra, el golpe de Estado, si tú quieres denominarlo de esta manera, pues todo afecta a la sociedad y por ende pues, la sociedad tiene mayores retos, ¿no? En cuanto a complejidad se refiere. Pasamos de un imperio a un régimen y es bastante complicado, ¿no? La revolución socialista de octubre de 1917 se encontró con un plano desolador en lo referido al campo educativo. Un altísimo porcentaje de analfabetismo, eso anótalo como una de las principales, uno de los de las principales consecuencias que dejó la revolución de octubre, altísimo porcentaje de analfabetismo, una numerosa deserción escolar, marcadas diferencias entre el acceso de los distintos grupos étnicos a la escritura y una universidad a la que solo accedían los sectores de la élite. Una de las principales tareas que se propuso el nuevo gobierno estribó o, o tuvo como prioridad una fuerte inversión educativa que tuvo como prioridad atacar estos problemas. El objetivo era lograr una educación masiva, gratuita y de calidad, generando un tipo de ciudadano consciente de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Esto es, híjole, esto es fundamental para el entendimiento de la educación moderna. Ok, vamos a ver a lo largo de este trabajo, pues una perspectiva de este proceso que fue muy, muy largo. La escuela secundaria, ojo con esto, la aparición de la escuela secundaria, que ya no es de enseñanza elemental, sino de enseñanza politécnica y polivalente. La escuela secundaria soviética no es un liceo privado o de casta, sino una partícula de toda la sociedad. Muestra de su estructura. Lo que fue una evidente realidad, bien entrado el siglo XX, era una utopía, o sea, un mundo ideal en las condiciones existentes de la Rusia del zar o de la Rusia zarista. En el momento inicial del triunfo de los sistemas escolares en todo el mundo, Rusia fue uno de los países que más resistencias opuso a este advenimiento avasallante. Dado que solo se encontraba alfabetizado el 20% de la población,
aunque con marcadas diferencias entre ambos sexos, ya que los hombres eran analfabetos en un porcentaje del 60.9% y las mujeres en un porcentaje del 86.3%. Años más tarde, en vísperas de la Revolución Soviética, ese porcentaje pues estaba a merced de una serie de concesiones establecidas por el zar Nicolás II, quien ya sabemos cómo terminó, seguía siendo bajo, mientras James Bowen plantea en su clásico trabajo Historia de la Educación Occidental que el año de 1914 cerca del 40% de la población rusa se encontraba alfabetizada como resultado de, entre otras medidas, la Ley de Educación Primaria Universal sancionada o publicada en 1908. Esa cantidad de personas que tenían acceso a la educación es puesta en duda por Vyacheslav Eliutin, perdón. Vale la pena aclarar que el autor al momento de escribir su análisis era el ministro de Enseñanza Secundaria Técnica de la Unión Soviética. Eliutin menciona la existencia de un 80% de analfabetismo, siendo más álgido el problema en las mujeres, dado que lo padecían en un 88%. Podemos inferir que los datos suministrados por el funcionario soviético eran o son exageradamente bajos para poder poner de manifiesto el éxito en la disminución del analfabetismo provocado por el Partido Comunista. ¿Ok? En esta discrepancia estadística nos encontramos con uno de nuestros mayores problemas como investigadores. Esto es la verosimilitud de las fuentes, eh, pues la verdadera verdad del conocimiento real. Vámonos a redundar totalmente. Y es que, pues, ¿cómo saber cuál es la realidad? En el contexto de la Guerra Fría, donde cada éxito o fracaso, tanto en la Unión de Repúblicas Soviéticas como en Estados Unidos, eran atribuidos a logros o deudas de un sistema educativo, pues era bastante, pues, marcada esta situación, ¿no? Um, por otro lado, en algunos periodos las mismas escasean, sobre todo en el largo mandato de Stalin. Las estadísticas completas y precisas sobre alfabetización y estudiantes en la escuela primaria y secundaria siempre fueron difíciles de obtener y las cifras publicadas están con frecuencia recargadas de propaganda, pues propaganda política, ¿no? Las características de la educación secundaria en la época prerevolucionaria pueden explicarse con base en algunos datos que complementan a los mencionados y nos ilustran sobre la decadencia educativa por la que atravesaba Rusia. Bueno, pues ya vimos que este, pues que entre guerra y guerra lo que menos les interesó fue la educación y ese tipo de educación secundaria, pues lo único que hacía era reproducir estudiantes con fines políticos, ¿ok? Entonces, en esta reciente creación de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se encontró pues un conflicto político en aquellos años, ¿no? Eh, Pasamos de la revolución al estalinismo y pues nos encontramos con esta idea en donde pues pareciera que es diferente, pero en perspectiva seguimos con ideas hegemónicas, ¿no? Checa esto, el enfoque estratégico de la política de Lenin para con las nacionalidades se resumió en tres componentes. Inciso A, antes de la toma del poder, la promesa de la autodeterminación y del derecho de cesión para todas las etnias y nacionalidades del imperio que aspiraran a ellas. Luego de la toma del poder, restringir en la práctica el derecho de cesión, manteniendo oficialmente, sin embargo, la defensa del principio de autodeterminación y el derecho de cesión, a la par de iniciar un proceso de integración de las diversas etnias y nacionalidades a través de diversos mecanismos. Inciso C. Mantener al Partido Comunista alejado de toda proclividad nacionalista, incluyendo en esta posición una manifiesta preocupación por la eventual emergencia de formas del
chauvinismo ruso. Entonces, pues sí, no cabe duda que siguieron siendo engañados. Te voy a dejar este texto porque está bastante interesante, tienes que leerlo. Este, y vamos a seguir, mira, esta es la parte que más me gusta, la que está llena de estadísticas. Vamos a pasar de la estadística un poco a la parte, pues, técnica, ¿no? A la parte pedagógica. Dame un segundito. Mira nada más esta joya de Mario Miranda Pacheco en una ponencia presentada en el seminario de discusión sobre sociología de la educación organizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto es una publicación de la ANUYES. Como tú eres un gran pedagogo, pues ya no es necesario que te diga pues qué es la ANUYES, ¿no? Tú ya sabes qué significa Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y afortunadamente lo tenemos aquí para su observancia. Ok, oportuno señalar que mi propósito en la participación de este seminario no es describir el sistema de educación soviético, sino presentar algunos criterios sobre la construcción del socialismo y el proyecto pedagógico que lleva implícito. Criterios o puntos de vista redactados en forma de notas han sido elaborados con miras a realizar un estudio posterior sobre el desarrollo de la educación en la Unión de Repúblicas Socialistas, Soviéticas Socialistas. Por tanto, ustedes encontrarán en esta ponencia muchos huecos que podrán llenarse con el trabajo de los comentaristas y las aportaciones que surgen en todo seminario. En segundo lugar, me interesa indicar que esta ponencia constituye un conjunto de opiniones personales y discutibles. Por último, debo decir que se trata de un trabajo exento de compromisos y liberado de la tiranía de los textos. Pues bien, ahora de que pasemos a pues bien, es hora de que pasemos a señalar algunos aspectos. Ve nada más la joyita que nos regala, ¿no? Ah, vamos nutriendo estas notas con lo que ya pudimos observar, ¿no? Las revoluciones sociales, específicamente las revoluciones socialistas en cualquier tiempo y lugar, se definen por la extensión y profundidad que tienen. Por su extensión afectan al conjunto de clases sociales y por su profundidad producen cambios radicales en los fundamentos de la totalidad social. En ellas perece lo viejo y nace lo nuevo. El paso drástico de cambiar el orden antiguo y forjar uno nuevo implica, anótenle aquí, atentos, la liquidación de una forma social para que surja otra cualitativamente distinta que asimila una nueva concepción del mundo, en cuyo desarrollo el proceso de la educación juega un papel de un componente esencial. Y es que, mira, si tú eres fan de los Avengers, específicamente de Natasha Romanoff, hay una parte en donde, en la película Avengers 1, en donde encierran a Loki, lo tienen en una cámara de presurización, si se llega a querer escapar, la cámara baja, se va a morir, y preguntan, ¿no? Que por qué parece que Loki es el único que quiere estar ahí, y la respuesta es muy similar a esto, ¿no? Le dice Loki a Natasha que pues tiene una deuda y que su deuda está en números rojos, ¿no? Este, y que pues no solo está en números rojos, ¿no? Sino que está derramando sangre. Y ella le dice, no me importa quién sea el rey, regímenes van y regímenes vienen, haciendo alusión a esta parte de su naturaleza rusa, en donde si hay un país en el que se han dado cambios radicales, no solo revolucionarios, sino radicales, es Rusia, ¿no? Y esta es una realidad. Para que un orden antiguo caiga, tiene que haber un orden social totalmente nuevo, contrapuesto, que implique o que esté dispuesto a derrocar al orden anterior en todas sus aristas, empezando
en el terreno político, pero teniendo como principal arma a la educación. ¿Ok? Obviamente, antes de un proceso educativo siempre vendrá guerra, revolución, muerte y sangre, ¿no? Con la Revolución Socialista de 1917 surge la sociedad socialista y se construye el Estado soviético. Con la supresión de la propiedad privada sobre los medios de producción y la liquidación de las clases explotadoras, se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok, acuérdense que aquí todo empezó por una disparidad entre los ricos y los pobres, algo similar a lo que pasó en Francia. Por primera vez en la historia de la humanidad, una sociedad de trabajadores compuesta por obreros, campesinos, hoyosianos e intelectuales laboriosos, pues daba origen a una revolución. Y no es otra cosa más que el cansancio de las clases obreras, de las clases explotadas. A partir de 1917, el desarrollo cultural y educacional de la sociedad soviética tomó nuevos cauces, nuevos caminos. Las relaciones de producción del sistema socialista, la participación de las masas trabajadoras mediante sus respectivas organizaciones, así es, sí, si lo estás pensando, aquí se empiezan a formar sindicatos que le empiezan a dar poder a los trabajadores, y el poder del Estado en manos del proletariado, aparte, son las nuevas condiciones generadas por la revolución para cambiar la estructura y funcionamiento del aparato educativo, crear las instancias de formación cultural que requiere la nueva sociedad, cambios históricos que determinan que la educación en la URSS refleje objetivamente las profundas relaciones entre la sociedad y el Estado, de las cuales el proceso de educación es parte esencial en todo proyecto histórico de clase. Antes, cuando todavía se impartía la materia de historia en las escuelas, ¿no? Porque ahora pues ya es más fácil pues encontrarlo en las universidades. A la sociedad socialista y el Estado soviético constituyen la suma de condiciones históricas en que se da el proceso educacional de aquel país. La distinción que hace entre sociedad y socialista y el Estado soviético es simplemente formal. No se trata de aislar dos entidades supuestamente separadas. Esta distinción tiende a facilitar el estudio de la función conectiva que desempeña el proceso educativo en el desarrollo social. Por otra parte, da mayor precisión a la capacidad creativa del Estado soviético en la solución de tareas planteadas por la sociedad que representa y que dirige. La historia de la educación soviética proporciona a la sociología de la educación un modelo como tal. No es ideal ni futuro, sino real y presente. Y quiero que, a ver, ya lo hemos platicado millones de veces, pero quiero que esta vez quede claro, porque vemos modelos que se suscitaron y que incluso fracasaron. ¿Por qué vemos teorías que ya tienen más de 100 años? O sea, la intención no es decir que estas son las mejores o que tú tienes que aprenderte estas y aplicarlas en tu día a día, pero son herramientas pedagógicas. Es como quien estudia medicina y aprende a diseccionar. Diseccionar, pues no es algo de pues, teórico, ¿no? Es algo totalmente práctico, pero pues, sí tenemos que aprender quién fue el primero que realizó una disección. Acá igual, no vamos a, sí, la realidad es que nosotros no vamos a aprender a dar clases, pero sí podemos analizar esta parte histórica de un estado, de un régimen, de un orden, de cómo podemos cambiar la dinámica dentro de las clases, de cómo podemos entender que los centros educativos tienen cierta jerarquía, cierto orden, y que al día de hoy, pues existen los intereses políticos dentro del terreno educativo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo podemos, no te estoy diciendo que cambies la educación de tu país, ¿ah? Pero sí puedes cambiar la dinámica para la mejora de la educación en tu centro educativo. Este me encanta, ¿eh? Al cabo de casi 7 décadas puede afirmarse que la URSS ha logrado construir un sistema de socialismo avanzado,
una poderosa base industrial y un conjunto estable y dinámico de relaciones específicas que regulan medios y objetivos educacionales en función de las necesidades de su sociedad y de los niveles de su economía nacional. Pareciera que dijeron, a ver, ¿qué tiene Rusia para exportar al mundo? Que tiene industria, metales, tiene pues sí, industrias de todo tipo, que es como amplitud de territorio, podríamos decirlo. Eso tenemos, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar un sistema educativo con base político, social, en donde podamos desarrollar, a ver, esto es lo que hay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú aprende acá, tú allá, tú haces esto, tú haz lo otro, por eso fue tan sólido. Puede asumirse que los logros obtenidos en la economía planificada se hacen extensivos a la dirección del proceso educacional, con el fin de alcanzar metas y fines que dan solidez y trascendencia histórica a la sociedad de aquel país. ¿Por qué funcionó? Porque tuvieron que alfabetizar a todos. ¿Para qué? Para que pudieran entender y comprender qué es lo que tenían que hacer. No es casualidad que el día de hoy Rusia sea una potencia mundial. Este evento de carencias educativas marca el inicio de un modelo educativo del país y de los países alrededor de ellos y de un estado político para que al día de hoy sean punta de lanza en educación, en ciencia, en economía, en política, ¿ok? Para que veas cómo un contexto social te puede dar el primer paso para una transformación educativa. Al evidenciarse que la educación no es un fenómeno social indeterminado o neutral, sino un proceso conscientemente dirigido, sistematizado y planificado, deviene en un proyecto pedagógico que incorpora de manera efectiva los distintos elementos y factores de que dispone la nueva sociedad para afirmarse y desarrollarse. Por ello, en la instauración del proceso educacional de la URSS, hay que distinguir una etapa, como en todo proceso, en la cual la educación contribuyó a la formación de las nuevas relaciones sociales y otra, que es la actual, que sirve para asegurar con otros componentes de la sociedad y estados soviéticos la reproducción de las relaciones socialistas de producción. ¿Qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, vamos a encontrar, voy a saltar estas cosas, ¿no? Tareas prioritarias de la Unión Soviética. Voy a hacerte un pequeño resumen. Los pueblos de la Rusia prerevolucionaria ocupaban los últimos lugares de Europa, tomaron el socialismo y tenían diferentes niveles de desarrollo, porque recuerda que no todos tenían acceso a la misma educación. A sus niveles de instrucción y cultura también eran distintos por el imperio zarista. Lenin escribió lo siguiente: a excepción de Rusia, en Europa no hay ya ningún país tan bárbaro en el que las masas populares hayan sido tan expoliadas en el sentido de la enseñanza, la ilustración y el saber. ¿Ok? Las fuerzas motrices, es que también, mira, si tú vas a ver los Juegos Olímpicos, Rusia es uno de los principales competidores olímpicos en todos los deportes. Atento a esto, las fuerzas motrices de la revolución social tuvieron que enfrentarse a la reacción interna. Al estar ligados a tantas guerras, tuvieron que desarrollarse físicamente y estas intenciones motrices de manera interna y externa, pues le dieron origen a este nuevo régimen económico y social y para ellos viene en su ADN, es algo natural, ¿ok? Inmediatamente después de la Revolución de Octubre, al lado de las numerosas tareas impostergables que requerían, perdón, literalmente la edificación, o sea, literalmente volver a construir un nuevo Estado y resistir al enemigo interno y al enemigo externo, pues estas ideologías perpetuaron en estos estados, ¿no? Había literalmente que educar al hombre nuevo de nuevo e incorporar a los trabajadores a la vida pública activa. Esto me encanta. Estas son ideas pues, nada más y nada menos que de ya saben quién. Ojo con esta parte, ¿no?
de Lenin, de Stalin, de Marx y Engels en el término de la educación y del trabajo, ¿no? Um, Ahora quiero que cheques esta parte de las condiciones históricas. Un segundo, ok. Ahí estamos. La ideología del socialismo está consustancialmente, o sea, unida y ligada a la educación soviética. Su incorporación al proceso de enseñanza en todos sus niveles prueba la validez de las tesis de Marx en el sentido de que la eliminación de la conciencia de representaciones erróneas se realiza mediante circunstancias que cambian y no por medio de deducciones teóricas, de acuerdo a Shudolsky en el 66. Por ello es que desde el nacimiento del orden soviético se planteó sin disimulos la necesidad de difundir, ojo, la ideología socialista. ¿De quién? Pues de Marx y Engels, perdón, con el fin de que la educación no solo contribuya a suprimir las desigualdades y antagonismos reforzados por la propiedad privada y la enseñanza, sino también a formar hombres dotados de moral de un nuevo tipo. ¿Qué hacemos acá? Observamos que la política escolar de la Unión Soviética pues no es otra cosa más que instaurar el socialismo bajo las ideas de Marx y Engels, bajo la distribución del capital, bajo la distribución de la riqueza, no a todos por igual, pero sí con las mismas oportunidades para todos. Recuerda que la clase pasada platicábamos que Marx y Engels decían que pues no todos arrancamos de la misma línea, ¿no? Todos queremos tener una empresa, pero no todos tenemos el mismo capital de inicio. Entonces, estas son las políticas nuevas que se instauran a partir de la Revolución de Octubre. Y bajo ese régimen soviético, pues tenemos que entender que existe una revolución y una explotación de las industrias, que tenemos hambrunas, que tenemos delincuencia y que todos estos primeros años ligados a la revolución de 1900, pues es que es la primera década o sea, son los primeros 50 años del siglo XX, de 1900 a 1950, que nos van a tener ligados a mantener el orden, educarnos y progresar. Y es un tema bastante, bastante complejo. ¿Ok? Es una idea de revolución cultural interna en donde los rusos tuvieron Rusia, Ucrania y más tarde otras naciones que se separan, ¿no? Que se unen primero y que después se separan, pues están ligadas a estos fines educativos, ¿no? A crecer todos juntos, pero de diferente forma, ¿no? Esta parte del poder político y cómo se instaura en cada elemento de esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues tiene que ver con esto, no es como darles un libro a todos y a ver, aquí está lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, aquí están estas ideas, todos nos vamos pues todos nos vamos a regir por estas ideas y quien no se rija, pues no le va a quedar de otra. O sea, no es como que exista un castigo, porque el castigo ya era claro. Después de que mataron a los romanos, creo que a todo el mundo le quedó claro qué es lo que iba a pasar. Existía la resistencia, pero la resistencia pues no podía estar más que ocupada en esta parte, ¿no? Sabemos que existe la clase obrera y vemos estas ideas aquí. Eh, el marxismo-leninismo, que es otra corriente filosófica de origen socialista, es la construcción de un Estado. Esta filosofía teórica es un sistema de ideas científicas susceptible de aplicación parcial o total. Como práctica es un método complejo y articulado del conocimiento que no se agota en el conocimiento e interpretación de la realidad, sino que viene en guía para la transformación de la naturaleza y de la sociedad, cuya existencia depende de la actividad productiva de los hombres y las relaciones que ellos establecen. ¿Ok? Tiene su razón de ser en el trabajo definido por Marx como una actividad consciente, que yo realizo o desempeño una actividad que va o que será funcional
para mí primero, porque me permite desarrollarme, y después para todos. ¿Ok? Estas ideas, pues, estaban encaminadas a un tipo de conciencia de clase. ¿Ok? Te quiero poner la segunda parte del video para su estudio y ahorita platicamos de esto, ¿no? De esta parte que para mí es bastante, bastante interesante. Te voy a dividir esta clase en dos, porque tiene muchísima tela de donde cortar y nos seguimos. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.